llegaste, ya estás suscrito aquí a Saudi TV, Papeleta Rosa Digital. ¿Cómo? Es ahora, aquí mismo. Suscríbete y dale a la campanita. Comenzó un nuevo capítulo de estos que te gustan, que ya ha dejado demostrado este canal, que todos queremos saber quiénes son los que quieren regir el camino de Puerto Rico. Y qué mejor que en esta etapa tan importante, previo a unas elecciones, una primaria. Esta noche me acompaña en español, pero muy clarito en el inglés, nada más y nada menos que el precandidato a la comisaría residente en Washington. Un honor tener a William Villafañe. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches para ti, Saudi. Buenas noches también para todo tu público. Un placer estar compartiendo contigo. Me emociona tenerlo conmigo porque le tengo un respeto bien particular, William. Gracias, y quiero partir de esa premisa. He tenido la oportunidad de decírselo antes porque lo veo muy caballero en una jungla de sobrevivencia. ¿Cómo usted describe el mundo de la política? Bueno, para mí es fascinante en términos de que es retante, claro, y máxime para alguien como yo, que pues fui criado de una manera donde siempre se me inculcó precisamente el respetar a los demás, el entender, ¿verdad?, que todos somos personas, pensamos diferentes, tenemos nuestras ideas y todos tienen sus grados de apasionamiento sobre algunas cosas y entender que en esta dinámica muchas veces de la tiraera esta pues no es personal y asimilar todo eso pues requiere como que uno como que go down to earth y decir ok, vamos a dejar que la gente sea como es y uno no dejar que como la gente es, afecte la manera de uno entonces responder. Y entonces buscar la manera de aún en el ataque más vicioso y más fuerte que uno pueda recibir, responder entendiendo que no es personal, que es algo, ¿verdad?, que se da por la cuestión política, esencia esta de tratar de persuadir al elector y de tratar de ganar adeptos políticos. Pero no deja de doler. Y me tomó muchos años entenderlo, ¿verdad? Me tomó muchos años entenderlo, pero fui, porque llevo desde jovencito, desde los 16 años, llevo en la política. Y entonces pues fui poco a poco viendo cómo era la cosa, tratar de aprender también por cabeza ajena. Si una de las cosas, y es mi recomendación a mucha gente en esto, no aprenda todo a cantazos. Porque poco a poco, un día a la vez. Va a terminar todo hecho canto. Machucado. Aprenda por los cantazos que cogen los demás también. William, dicen que el respeto otorga respeto. Y usted es muy línea en ese sentido. Ha tenido que dejar que le pasen por encima, que lo arrollen, que se lo lleven enredado y usted mantener la postura. Usted dice que se logra haciendo ground y dejando que las cosas pasen. Pero ¿Cómo le envía el mensaje al cerebro y al corazón de que esto no le puede afectar cuando sí hay heridas, sí duele? Sí. ¿Cómo se logra eso? Porque es que yo no lo entiendo. Pues yo digo que esto es como el que forma mollero o el que forma callo, ¿verdad? Toma tiempo, hay que pasar por mucha experiencia, por mucho proceso y de esa manera pues ya llega un punto en que tolera, en que soporta. Y así uno, ¿verdad? El que uno sea cordial, el que uno sea afable, no significa que no tenga coraza. La coraza se desarrolla. Tampoco es que es sumiso. No. Tampoco es que es hipócrita. Para nada, exacto. No se trata ni de hipocresía ni de sumisión. Se trata todo lo contrario. Se trata de entender, por un lado, para poder mantener ese espíritu fuerte, poder mantener ese espíritu que resista todo eso, pues necesita, ¿verdad?, persistir en ese tipo de situación. Y le tengo que sumar, la experiencia también me ha demostrado que es mejor en el proceso, la gente hasta está más dispuesta a escucharte. La gente está más dispuesta a empatizar con tus ideas. A la vista así que digo, bueno, pues para completar también es bueno para comunicar, ¿verdad? Y poder conectar con la gente. Así que las reacciones de la gente, una vez usted anunció que oficialmente había una aspiración a la comisaría residente, fue magistral. Gracias a Dios. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando le digo esto?
cuando finalmente lo hizo público, ¿qué sintió? Bueno, cuando yo decidí hacerlo público, pues llevaba tiempo pensándolo y lo consulté con muchísima gente. Y ¿Eso estaba en su wishlist? ¿Eso estaba en su lista? No estaba, la comisaría no estaba. No, y hace algún tiempo atrás yo aprendí a no ponerme, en términos políticos, a no ponerme metas y aspiraciones de posiciones. Lo hice porque, primero, mi aspiración, ¿verdad?, es a la felicidad, mi aspiración es a uno sentirse realizado, ver los hijos crecer, ser exitosos, saludables. Todo ese tipo esas son mis aspiraciones, ver que uno pueda aportar cosas buenas a la sociedad. Y lo digo con total sinceridad, como me caracterizo. Sí aprendí hace algún tiempo atrás que quizás uno empeñarse en buscar posiciones. Mira, la realidad es que uno va a tener la confianza y la oportunidad si la gente entiende que en el momento preciso que te estás ofreciendo, pues eres el que debe ir. No necesariamente el que en ese momento no te escojan no significa que no les caes bien o que no empatizas, ¿verdad? Simplemente dicen, no, ahora no, en este momento mejor. Pero William, esta forma. Le voy a decir que yo difiero. Sí. Sí, ¿sabe por qué? Porque el político puertorriqueño es muy tradicional y es muy repetitivo. Son casi, yo le diría que la copia exacta. Desde hace mucho tiempo vienen modelando lo que ya conocen. Y de eso la gente está cansada. La gente quiere respeto, la gente quiere credibilidad, la gente quiere seguridad. Y ya que el político ético, fino, elegante, no existe, entonces yo lo veo en usted. Lo veo en usted. Entonces, yo creo que esa reacción cayó bien por eso. Porque la posición es una posición sumamente importante. Pero se necesita gente seria allí. Sí. Y tengo que decir que sí he encontrado como que precisamente en este momento dado la gente está buscando, ¿verdad? Claro. Lo que yo represento, y qué bien, qué bueno. Es una responsabilidad bien grande. Exacto, así yo veo las cosas. Yo veo este tipo de apoyo como una carga bien grande, bien grande. Y eso, ¿verdad? No es que uno diga, no, pues me quito, no, todo lo contrario, ¿verdad? Es echarle ganas y entonces decir, pues vamos a cumplir con esa responsabilidad. Pero me dijo que eso no estaba en su wishlist. No estaba. ¿Qué estaba? ¿Qué era lo próximo? Aunque usted no quiere ponerse marcas ni metas dentro de la política, pero había una aspiración. Sí, bueno, completar el término de senador, cumplir, ¿verdad?, con mi compromiso con la gente. Incluso tenía hasta planes si me iba al sector privado. Yo soy abogado, soy emprendedor, así que tenía hasta ideas para irme al sector privado. Lo tenía. Pero en cuestión de nada, se da, ¿verdad?, de que yo iba a las actividades de la gente y me alaban por un brazo y me decían, lo tienes que hacer, ¿verdad? Y yo, pero será de verdad. Sí. Y llegó a un punto que, bueno, me arriesgué tanto que en las actividades, solo, sin coordinar nada, le preguntaba a la gente, ¿ustedes quieren que yo corra para comisionado residente? Y cuando veía la reacción de la gente, yo dije, diantre, voy a tener que hacerlo. Y me fui preparando en cuestión de días. Siempre tenemos una duda. ¿Cuál fue la suya? Si usted dijera, espérate, pero es que yo... es que como que no encajo ahí. ¿Eso llegó a pasar por su mente? Bueno, lo que pasa es que en una elección es normal, donde hay una primaria, que la candidatura que más llame la atención y más acapare la atención de la gente y la gente siga por ahí, pues sea la de la candidatura a la gobernación. Okay. Eso es lo tradicional, normal, ¿verdad?, que uno pues esperaría. Y entonces pues ya los candidatos pues habían dicho no, que nosotros vamos a escoger nuestros candidatos a la comisaría residente. Eso está rarísimo también. Y ¿verdad?, yo dije, bueno, ese factor es determinante, porque es un factor que mucha gente le va a dar relevancia e importancia. Pero todo fue como que viéndose y encajando de una manera donde seguía manteniendo ese nivel de apoyo dentro de la base, el liderato del partido, y me arriesgué, dije, lo voy a hacer, y la verdad que la reacción, el respaldo de ese momento para acá
ha sido pero exponencialmente mucho mayor del que yo mismo esperaba. Y lo agradezco dramáticamente, lo valoro y como te dije, y tú me dijiste, es un peso, ¿verdad? Bien grande que llevo. La presión mayor yo creo que comenzó entre sus homólogos dentro del propio partido. Un Quiquito Meléndez quería también, hay un Elmer Román en el camino de cara a una primaria. ¿Cómo está la relación con todos ellos? ¿Mantiene buena comunicación? Sí, mucho respeto, o sea, y desde antes. Y habrás notado que, por ejemplo, en el caso de Quiquito, desde antes y durante el proceso, ¿verdad?, que estuvo dentro de esa opción, siempre lo que hice fue resaltar sus atributos, hablar muy positivo de él. En el caso de Elmer, pues también lo he hecho, lo sigo haciendo. Para mí de nada vale llevar a cabo un proceso como este y lastimar, ¿verdad?, reputaciones y lastimar a las personas que de alguna u otra manera pues entiendan, ¿verdad?, que los compañeros sean las opciones que prefieren. Dios mío, ¿por qué es tan difícil pensar así? Nuestra política fuera tan bonita, tan elegante. ¿Por qué es tan difícil la mayoría? ¿Por qué muchos se quieren matar entre sí? ¿Por qué destruir al otro es la opción? Esa es la política tradicional vieja. Pues yo digo que, ¿verdad?, que el día que yo necesite lo contrario, de verdad, pues no me salgo de esto. O sea, yo lo hago todo lo contrario, porque a mí lo que me gustaría es unir a un pueblo, ¿verdad?, buscar la manera de que la mayoría de nosotros rememos en la misma dirección. Pero eso se obtiene con unos principios y una base, usted lo mencionó arrancando esto, la crianza. Vámonos a la crianza para descubrir un poco, y quienes están viendo este podcast y que ya están suscritos, si no, suscríbase, y estamos educando, hijos, sepan la importancia de los valores que se han perdido tanto. ¿Cómo fue su infancia? Yo nací en Arecibo, pero ya desde temprana edad mis papás regresaron a Utuado, ellos son oriundos de Utuado, doña Ada y don Willy, ella maestra, ¿verdad? ¿Y él es beisbolista? Se jubiló, y mi papá, beisbolista, jugó béisbol AA para los montañeses de Utuado, al igual que mis dos tíos. Y yo seguí esa corriente también. Y crecí allí, jovencito, junto a mis dos hermanas también, cerca de mi abuelo. Y una familia cristiana, trabajadora, de altos valores, siempre, ¿verdad?, inculcándome siempre el respeto, el temor a Dios y el amor al prójimo, bien importante, ¿verdad? Yo creo que usted va a coincidir en algo conmigo, que en la montaña todo es tan sabroso. Definitivamente. Bueno, nos crían de una manera. El sector es Campo Alegre, así. El aire acondicionado de mi cuarto era la ventana, la manija de la ventana. Dependiendo de cuánto frío hiciera, pues así abría la ventana. Pero qué diferente nos criaban en el campo. Sí, y a mí me encantaba. Jugaba pelota en el pastizal con los vecinos. Chapita. Y en la barriada, en la calle, sí, con las bolas de trapo. Siempre los padres tenemos una consigna y uno no la puede fallar. En mi casa es no mentir. Siempre decir la verdad, por más dolorosa que sea, por más sincera que sea, pero siempre la verdad nos da un norte seguro, ¿verdad? ¿Cuál era la consigna en su casa? Allí, ¿verdad?, era siempre el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Era clave, ¿verdad? Y la familia, la importancia de la familia. Y siempre era una familia alegre, ¿verdad? Mis tíos la formaban siempre en casa de mi abuelo, se reunían familión completo. Y yo veía cómo tanto mis papás, mis abuelos, trataban a los vecinos y a todas las personas que necesitaban ayuda con mucho amor. Y los acompañaba desde pequeño. Y en la escuela me fue bien porque era buen estudiante. Líder innato. Sí. Perteneció a un montón de organizaciones en la escuela. Todo. Hoy día a veces yo miro la agenda, bendito, pero si cuando era un nene tenía la agenda más abultada. Así mismo. Que me lo disfrutaba. Pero sí, me metí en todo. Estaba metido, bueno, desde clubes 4H, desde estudios sociales,
ciencia, Todo. oratoria, cooperativismo. ¿Qué era lo más que se disfrutaba? Bueno, a mí me encantaba en el parque de pelota, ¿verdad? Ese era A mí me encantaba desde yo jugar hasta acompañar a mi papá por toda la isla en el equipo de softball y el de béisbol de Old Timers, visitando pueblos, y me encantaba porque conocía una dinámica mucho más variada de lo que uno podía encontrar allí en Utuado. Y al mismo tiempo, ya siendo como adolescente, pues ahí tomé un retiro de jóvenes de la Iglesia Católica, y luego de tomar ese retiro de jóvenes me involucré en la iglesia. Y en la iglesia pues más todavía, desde dar clases de catequesis, ser misionero, convertirme en conferencista. ¿William Villafañe Monaguillo. quiso ser sacerdote? Nunca. No. No. Y estaba metido en todo, cuando todo. digo en todo. Pero, y recuerdo, ¿verdad? Con mucho amor recuerdo a las muchas señoras mayores diciéndome, ay, yo quiero que tú seas el que ¿verdad? Me unja con los santos óleos, ¿verdad? Cuando me toque. Y yo decía, bueno, lo importante no es que sea yo, ¿verdad? Es que sea otra persona. Porque yo siempre estaba, yo quería tener familia. O sea, yo estaba claro en eso, ¿verdad? Y dentro de la Iglesia Católica, pues no estaba tanto eso para un sacerdote. Y no, yo era fervoroso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, aunque es el fundador de la orden franciscana, San Francisco nunca se hace sacerdote. San Francisco era tan y tan modesto y humilde que decía que él no era digno de serlo. Wow. Pero, ahora entiendo muchas cosas. Pero quién más, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Por las enseñanzas que nos dio. Y a partir de ahí, pues nada, me involucré muchísimo. Todas esas experiencias las llevo plasmadas en mi mente y mi corazón. Bueno, por 7 años fui hasta el director del Vía Crucis Viviente y todo eso. Wow. En la misma dinámica hacía de Poncio Pilato y de José de Arimatea. ¿Sí? Así que tenía que correr a cambiarme. Actor, director de un periódico también. Sí, el periódico Despierta Juventud. Irónicamente, ¿verdad? Era un periódico con un mensaje, ¿verdad? Que algunos hoy día llamarían revolucionario, pero mis maestros de high school, yo recuerdo, tenía de los 6 maestros, 1 era estadista y 5 eran independentistas, pero yo me llevaba muy bien con todos ellos. Fui presidente del consejo de estudiantes, miembro del consejo escolar. Con todo eso, ¿a qué edad empezó su interés por la política? Pues fíjate, yo tenía los 16 años, estaba en una actividad de cuaresma en la iglesia y era como una prédica que había. Y luego de terminada, el presidente de la legislatura municipal y el alcalde cruzaron desde la alcaldía, ya estaba terminando todo, para hablar conmigo, para pedirme que me hiciera cargo de la juventud estadista, de la juventud del partido. ¿Lo fueron a buscar? Sí sabían, ¿verdad?, que era estadista, pero yo no estaba involucrado en política. Y yo me quedé en shock. Vamos a buscar el chamaquito aquel, es inteligente, es estadista, me buscaron. es líder. Sí, y fueron a buscarlo. Esos son los culpables. ¡A la iglesia! Sí, en un evento de la iglesia. Sí, Juan Luis y Orlando fueron los culpables. Sí, ¿Se lo agradece hoy? Sí, se lo agradezco muchísimo porque, ¿verdad? He tenido unas experiencias y unas oportunidades que agradezco, llevo a tesoro, ¿verdad? El servicio a nuestro prójimo, pues algo que de verdad vale mucho. Y en el caso, y en el caso de esa situación, bueno, lo hablé hasta con el párroco de la iglesia, que era mi padrino de confirmación, y me dijo, bueno, echa para adelante si tú crees en eso, y lo hice, y de ahí pues la historia es otra, ¿verdad? Múltiples experiencias, el meterse en la política son la peor experiencia. ¿Cuál ha sido la peor? Bueno, la peor, tengo que decir que fue, ¿verdad?, cuando fui secretario de la gobernación y entonces pues hicieron aquel referido
referido o no referido, ¿verdad? Porque no había como tal un referido, sino fue como una pasada de papa caliente para que el FEI decidiera. Pero al mismo tiempo, siendo la peor, se transformó en cierta manera en una de las mejores. Porque pasé por un momento muy difícil para mi familia, pero al mismo tiempo luego se vio como una especie de resurgir, como una especie de... Sí, puede llamarse una especie de reivindicación el hecho de que un año y medio después se me estuviera pidiendo incluso que aspirase al Senado y que saliera electo. William, ¿cuánto sufrió usted y su familia en ese momento? Pues en el momento fue mucho, pero duró poco porque fue un periodo como de 2 semanas. La verdad que ese momento pues se estaban diciendo muchas cosas que al final de cuentas no merecía ni siquiera una investigación. Se estaba tratando de formar una tormenta en un vaso de agua. Pero ¿cómo calmar las gradas? ¿Cómo decirle a la gente, tranquilo todo el mundo, esto es una tormenta dentro de un vaso de agua? Estando en un país tan ardiente en la política. ¿Cómo? Bueno, uno primero, ¿verdad? Por lo menos que yo hice. Bueno, yo tenía... Se trataba de una posición de confianza, una posición que a mi entender es importantísima para poder dar continuidad a la operación del gobierno y al plan de gobierno. Y mi postura fue, mira, o sea, no hay necesidad de que yo esté aquí atendiendo ambas cosas y que fluya. Y felizmente dije, no, que venga otra persona, trabaje eso, y yo tranquilamente, o sea, a mí no me va a quitar ni va a hacer más ni menos el estar ocupando la posición. Y decidí entonces que 2 semanas después me estaban pidiendo que regresara a la posición. Sí, pero ya le había hecho una promesa a mis padres de no aceptar eso. Y no lo hice y me quedé feliz en el sector privado, ¿verdad? Hasta que me llamaron a que corriera para el Senado y ahí no se pudo resistir. No pude resistirlo porque vi que había el respaldo y en efecto, ¿verdad? El resultado estuvo en la elección especial, estuvo en la primaria, estuvo en la elección general y vivo siempre agradecido de eso. Y si en algo sirve, ¿verdad? Aún habiendo estado en minoría, si en algo sirve, sé que yo quiero demostrarle a todos los jóvenes y no jóvenes que les interesaría el servicio público y el servicio electivo, demostrarles que de una buena manera se puede hacer buena política y puede obtenerse la confianza del pueblo sin tener que recurrir a lo que quizás nos lastima de la política. ¿Quiénes componen su núcleo familiar? Mi esposa, Dianicel, que es psicóloga. Mis hijos, William José, que está estudiando en el colegio de Mayagüez, su primer año, tiene 18 años, está estudiando mercadeo allá en el colegio. Sí, y Elian Daniel, que tiene 12 años, está en 7º grado, es tremendo atleta, es carrerista, corre pista y campo y es campeón de 60, 150, 200 metros. Una balita. Una balita. ¿Y cuál de ellos ha inclinado un poco el deseo o el gusto por este asunto de servir? De la política. Bueno, el que más extrovertido, por llamarlo así, es en términos que pudiera gustarle, aunque yo no soy tan extrovertido, pero él lo es, William José. Pero tampoco es como que esté muy interesado en participar, ¿verdad?, del mundo político, por lo menos hasta ahora. Elian Daniel tiene unas metas bien altas, se pasa preguntando por las universidades desde ahora. Y él sí, ¿verdad?, estaba mirando más a nivel profesional y educarse. Así ¿Le gustaría que alguno de ellos entrara en el ruedo político? No, pero lo respetaría. Tengo sobrinas que sí, Sobrinas que sí, que quieren. Sí, mujeres, sí. para que veas, mujeres. Sí, les gusta, ¿Y su esposa, muchísimo. cuánto
poder decisivo, pues nosotras somos así, tiene sobre su futuro, sus decisiones a nivel de política? ¿Cuánto se toma en consideración lo que ella diga? Bueno, para esta candidatura, muchísimo. Esta candidatura, como sabes, pues es la determinación de pasar mucho tiempo fuera de Puerto Rico. Y máxime, pues que los papás de ella, al igual que los míos, pues residen acá y tienen sus necesidades. Y en ese sentido, pues gran parte de la determinación era que ella pensaba, ¿verdad? Si se hacía, si no se hacía. Y llegó un punto ya entrado el mes de octubre donde ella dijo, no, tienes que hacerlo. De verdad. Sí. O sea, ese fue el impulso. Entonces, cuando dijo eso, yo dije, bueno. Bueno, pues estamos. Sí, tengo que hacerlo. O sea, no es como que. Sí. Es Dame como que pensarlo. tienes que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues, así que sí, era una conversación importante, claro, definitivamente, de toda la familia, incluyendo los muchachos. Y se tomó y, de nuevo, estamos preparados para ello. Creo que la vida nos ha ido preparando para ello. Y claro. ¿Qué se necesita para ser comisionado residente en Washington? Bueno, se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Y se pueden adquirir de diversas maneras. Es importante, sí, conocer Washington. Eso es uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad? Para saber con qué uno se va a encontrar allá. Es importante conocer el pueblo que va a representar. No se puede llegar a Washington sin saber cómo piensa el pueblo, cuáles son las necesidades fundamentales de nuestro pueblo, y tener una conexión y comunicación buena con todos los sectores. Y al mismo tiempo, pues, conocer bien la dinámica política. ¿Por qué? Porque el Congreso es un foro político. El Congreso no es un tribunal, el Congreso no es una agencia del Ejecutivo, el Congreso es una legislatura. Y la mejor manera de poder ser efectivo en ello es poder uno diseñar unas estrategias y un plan de acción que se acerquen a lograr o vayan en la dirección de lograr más resultados de lo que históricamente hemos logrado, que es lo que queremos. Claro. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. En lo de conocer Washington, bueno, no es meramente haber ido allí, porque sí, hemos ido allí ya hace, válgame, tengo que aceptar que más de 20 años. Y cuando era secretario de la Gobernación, pues sostenía a cada rato reuniones en Casa Blanca, en el Congreso, en las agencias federales. Pero más que eso, es conocer, y te voy a dar un ejemplo. El Congreso, la Cámara, se compone de 435 miembros. Esos 435 miembros, pues, la mayoría de ellos son legisladores de distrito. En Puerto Rico tendríamos, por ejemplo, 4 distritos, por la población que tenemos. Pues esos legisladores van a Washington a la sesión. Esos legisladores no viven en Washington, viven en sus distritos. Okay. Van allí a votar, etcétera. Claro, hay unos que son el liderato, que son los que presiden el cuerpo, son los que realizan algunas funciones directivas y presiden comisiones, que pasan más tiempo por ese rol. Okay. Pero de los 435, la vasta mayoría, y pueden ser casi 400, no pasan el tiempo allí. Pero son importantes para el voto que emiten. Y entonces pues, tú necesitas poder establecer algún tipo de conexión con ellos. En términos de la importancia que le den al comisionado residente, va a ser más a base de relación, va a ser más de un trabajo, una colaboración. Claro. Y eso va mucho más allá de una foto, va mucho más allá de eso. Hay que tener una dinámica de trabajo. ¿Y qué estoy haciendo para ello? Bueno, pues nosotros estamos, y digo nosotros porque he creado un think tank. Okay. He creado un grupo de trabajo de personas interesadas, profesionales, expertos. En cada materia tenemos diversos tópicos, decenas de tópicos
que de alguna manera son impactados por legislación, por regulación federal. Y mientras tú y yo estamos aquí conversando, ellos están manteniendo conversaciones sobre cada uno de esos temas y generando propuestas específicas. Okay. Y ya algunas están corriendo. Lo que pasa es que están pasando debajo del radar. Yo voy después a trabajar, a anunciar los resultados. Okay. Y gran parte de esto, tenemos otro equipo diagramando el Congreso actual y el potencial Congreso porque el Congreso cambia cada 2 años. Claro. El potencial Congreso con el que nos vamos a encontrar en el 2025, creando un perfil de cada congresista y agrupándolos en aquellos que por temas, y cuando digo por temas puede ser desde cambio climático, claro, vivienda, etcétera. Pues tú puedes tener, te voy a poner un ejemplo, el tema de las cooperativas. Irónicamente, en el Congreso quienes fomentan los credit unions son los republicanos. Wow. Entonces, pues, en ese tema, pues nosotros podemos crear alianzas con republicanos. Y así sucesivamente, dependiendo del tema. Y vamos agrupándolos, y ahí entonces nosotros vamos lanzando estrategias para cómo trabajar con cada uno. Y como yo soy uno, lo primero que yo reconozco en la vida es que yo no lo sé todo, por eso he creado ese grupo de trabajo. Y por el otro lado, que se me va a hacer bien difícil yo poder estar conectado con 435 personas a la vez. Ajá. Así que la manera de poder lograr ese tipo de conexión es creando 435 comités enlaces. Qué bien. Este fin de semana pasado, creamos el primer comité enlace con el congresista Richie Torres del Distrito 15 de Nueva York. Él designó a su representante en el comité. Y nosotros establecimos un veterano, un residente de Puerto Rico, y ya ellos comienzan conversaciones para comenzar a hacer trabajo en conjunto. ¡Wow! Ya empezaron los trabajos. Desde ahora, porque no podemos esperar a enero, bendito. Si yo espero a enero del 2025, pasan los 2 años y cambió el Congreso. Exacto, no puedo, exacto. Tiene que ser desde ahora, y esa es la dinámica. La idea. O sea, que detrás de todo, sí, es conocer Washington, pero es conocer Washington para ver cómo hacemos un approach verdaderamente efectivo. Claro, sí, que no sea mucho más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Sí, porque hay que reconocer la limitación que tenemos, ¿verdad? Claro, pero qué bueno que lo explica, porque la gente no se lo imaginaba así. Yo, por lo menos, ahora veo un cuadro claro de sobre 400 y pico. Es imposible llegarle. Exacto. Eso es en la Cámara. En el Senado son 100 más. Ay, Dios mío. El asunto de la estadidad es la bandera que rige por imposición al comisionado residente. Todo el mundo pone la esperanza dentro del Partido No Progresista que el comisionado es el que va a ir a luchar por la estadidad. Eso sí es una carga fuerte, William. Lo que hemos visto en los últimos años, incluso al propio gobernador, es como tal vez un poco bajar la guardia, pero esa es la bandera fuerte del Partido Nuevo Progresista. Sí. Siendo usted tan realista, ¿cómo lo va a manejar? De hecho, salió una columna en el periódico El Nuevo Día donde yo lo abordo de una manera bien honesta, bien realista, como lo estás planteando. El asunto del estatus político se ha banderizado de manera partidista a nivel nacional, donde los demócratas están locos por hacer a Puerto Rico Estado porque entienden que le beneficia para controlar el Senado Federal y controlar los nombramientos del Ejecutivo y a la rama judicial, que es la joya de la corona. Y el bando republicano lo ve al revés. Ajá. Y entonces, pues, ¿verdad? ¿Cómo tú trabajas con eso? Pues yo he hecho un planteamiento. El planteamiento es que cuando uno examina los pasados 40 años, uno puede proyectar que lo más probable es que durante los próximos 12 años tengamos ventanas de gobierno totalmente demócrata, totalmente republicano y gobierno mixto. Entonces, cada asunto que nosotros vamos a estar trabajando va a tener ventanas de oportunidad. Esto va a estar cambiando cada 2 años. ¿Por qué? Porque el Congreso cambia cada 2 años. Entonces, el acomodo de a qué le damos prioridad en esa agenda, pues va a ir según se vayan abriendo las ventanas. La realidad es que el asunto de lograr esa legislación final donde se le permita al pueblo
un proceso descolonizador de autodeterminación donde el pueblo vote y escoge alternativas no coloniales ni territoriales. Nuestra realidad de hoy es que eso sucedería en un escenario donde esté el gobierno demócrata y que haya una cantidad en el Senado particularmente, como de algunos 10 senadores republicanos, dispuestos a permitir que pase ese tipo de votación porque entiendan de que pues finalmente Puerto Rico tuviera por lo menos alguna representación republicana, porque son 2 senadores y son 4 representantes a la Cámara. Entonces, nosotros vamos a estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque por lo que el ejercicio que estamos haciendo. En términos de, porque la gente ahora dice, no, que va a ganar Trump, no, que no va a ganar. Mire, eso lo va a decidir, no lo vamos a decidir nosotros, es la realidad. Lo va a decidir los estados, porque eso es lo que tiene la facultad ahora. Lo importante es que nosotros estemos preparados para salga quien salga, nosotros entonces saber qué es lo que vamos a hacer. Llegar a trabajar. No que nos cojan desprevenidos. Y entonces, esa cuestión del estatus, sí es importante siempre mantenerlo, porque eso es lo que mantiene el oído abierto en Washington y la conciencia de que somos discriminados. En la medida que nosotros logramos, fíjate lo de María, lo del huracán María, creó conciencia a nivel nacional de que éramos ciudadanos americanos. La mayoría de los conciudadanos en los estados no sabían que éramos ciudadanos americanos. Wow. No sabían que éramos parte de Estados Unidos. Entonces, luego el huracán creó esa conciencia y dijo, no, espérate, hay que ayudarlo. Y uno veía los noticieros a nivel nacional donde decían, miren, eso es suelo americano, ¿qué vamos a hacer? Y ahí eso facilitó que llegaran las ayudas, ¿verdad? Y los fondos para la reconstrucción. Pues el asunto del estatus, mientras no hay un fenómeno que nos impacte como fue el huracán María, es lo que mantiene conciencia en Washington de que hay que cerrar la brecha de la desigualdad, del discrimen. Y es lo que nos da a nosotros la fuerza moral de ir a decirle, miren, no han solucionado ese trato discriminatorio, tienen que tratarnos bien en el SNAP, que somos discriminados no frente a los estados, somos discriminados frente a Islas Vírgenes. Wow. Frente a otro territorio. Igual, qué difícil se ha hecho. Exacto, y así sucesivamente. Pero la manera de que ellos estén conscientes todo el tiempo, aún bajo un escenario de un gobierno republicano totalmente, un gobierno mixto, es decirle, recuerda que nos tratas todavía como una colonia. Así que, ¿qué vas a hacer? Ejercer esa presión que se necesita para darse a respetar. Pero la cuestión de que lo vamos a lograr ahora, no, yo soy realista. El mejor escenario para que eso se materialice es cuando hay configurado a nivel nacional un gobierno demócrata y finalmente se consiguen esos votitos republicanos en el Senado. Una vez eso se da, se alinearon los planetas, esa votación viene para Puerto Rico decide. Pablo José, un gallito bien castado, ha trabajado, ha estudiado, se ha preparado y lo noto bien inspirado de camino a su lucha para Washington. ¿Cómo lo describe William Villafañez? Pues como tú lo acabas de describir, y a mí me encanta, ¿verdad?, que los jóvenes se motiven al servicio y a todo este tipo de cosas. Y creo que él también, ¿verdad?, ¿Qué lo tiene plantea. William Villafañez? ¿La edad? ¿Qué edad? 46 años. Yo tengo 47. Sí. Y usted estamos habla de los nenes todavía. jóvenes. Somos unos chamaquitos. Pasa que yo empecé a los 16. Usted tiene, como comenzó a los 16, usted está castigado. Con 46 años y él dice, los jóvenes. Usted es un joven. Ay, gracias por eso. Ay, yo tengo 47, yo hay que creérmelo también, pues imagínese, William. Pero lo describe así, como un joven, lo ve como sí. Algo, como Sí. todavía muy jovencito. ¿O No, lo ve preparado? no, para nada. Yo creo que su desventaja no es la juventud. Okay. No, para nada. Yo lo veo bien simple. Aquí tenemos que decidir y creo que él genuinamente cree lo que plantea. Pues nosotros tenemos que decidir y hay un contraste bien grande
él plantea que Puerto Rico no es una colonia y sus propuestas son aquellas que vivíamos en los años 60. Muy bien, eso se les respeta. Yo creo que todo lo contrario, que eso era otro tiempo y que Puerto Rico ahora tiene que evolucionar, tiene que dar un paso hacia el futuro y que tenemos nosotros que entender que tenemos que despegarnos de esa relación indigna, que tenemos que reconocer, y lo define la ONU. La ONU dice que aquel pueblo que no se gobierna a sí mismo, pues eso es una colonia. Pues definitivamente lo somos. Y mire, ya los últimos candidatos a la gobernación del Partido Popular lo han aceptado y lo han reconocido públicamente. Y eso es cuestión, mire, de dejarlo atrás en el pasado. Ese no es el futuro de Puerto Rico. Y para nada quiero alegarle yo eso a Puerto Rico. Todo lo contrario, creo que debemos nosotros partir de ahí, entender que hay que transicionar, que cambiarle esa relación, trabajar. Sí, por la igualdad vamos a encontrar montones de áreas donde coincidamos en tratar de conseguir paridad en muchos programas federales, pero ¿quién lo va a lograr más fácil? Aquel que parte de la premisa de que se nos tiene que respetar y que se nos está tratando de manera desigual y que somos una colonia, o desde el planteamiento de la conformidad y de la satisfacción del sistema territorial que tenemos. Pues eso se cae de la mata. Entonces, en ese sentido, creo que no va a ser una adjudicación ni de quién es más capacitado, ni de quién le cae mejor a la gente, ni de quién es hijo de quién, ni nada por el estilo. Yo creo que el elector hoy día es bastante, ¿verdad?, inteligente, y yo confío mucho en el juicio del elector. A mí me gusta terminar este podcast con que mi invitado haga unas preguntas. Yo le digo a quién hacérselas. ¿Usted me complace si yo le digo? Sí, claro, claro. ¿Qué pregunta usted le tiene o le deja sobre esta mesa a Ana Irma Lacén? Ana, yo le he hecho preguntas ya a Déjeme Ana una Irma, aquí. ¿verdad? Ana Irma, me gustaría que ella hablara bastante de sus experiencias, de su crianza y su juventud. Yo la admiro muchísimo y le tengo enorme aprecio, ella lo sabe. De hecho, quiero que se le permita correr en este proceso. Pero sí creo que a mucha gente le interesaría saber sobre su experiencia de juventud, su crecimiento con su familia. Tiene una historia interesante. Hay mucho que respetar de él. A otra persona que quiero que le deje una pregunta es a Juan Dalmau. A Juan. A Juan que cuente cómo fue que se convirtió en ley el proyecto de él, que primero fue vetado y después fue convertido en ley, sobre la comunidad sorda, cuando yo era secretario de la Gobernación. Qué bien, qué bueno, me interesa ese proyecto, yo le di mucho seguimiento, para mí fue bien valioso, así que no le voy ni a preguntar a usted, quiero que me lo cuente, Juan. Sí. Esas respuestas serán contestadas aquí en Papeleta Rosa Digital. ¿Ya te suscribiste? Por eso es que tienes que estar conectado a Saudi TV, porque es aquí donde los vas a estar conociendo desde el lado, mira, que siempre se guarda, porque sabes que viven, mira, en lucha para prevalecer, pero aquí se desarman, aquí cuentan las cosas como son. Así que muchísimas gracias William Villafañe, por esta oportunidad de conocerle. Usted quédese pegadito, siga disfrutando del contenido de este canal, y ya lo vio, de cara a la primaria, estará entre Elmer Román o William Villafañe. ¿Usted es el que tiene ese poder. Hasta la próxima.